Continuamos entonces nosotros, mis hermanos, con la escuela dominical. Hoy corresponde la lección número 5. Digamos que ya llevamos un mes, o se puede decir porque poquito más de un mes en esto. Creo que el tiempo se va rápido. Y en lo que hemos visto, vimos breves introducciones al confesionalismo, breves introducciones a lo que es nuestra confesión de fe. Y comenzamos a abordar el párrafo 1 del capítulo 22, que es la temática respectiva de la escuela dominical. Recordemos, el título, como dice la confesión, de la adoración religiosa y del día de reposo. Habiendo terminado el párrafo 1, en el cual lo que veíamos era la luz de la naturaleza, que la misma sí, llegamos a la conclusión entonces que la misma cumple ese propósito de decirnos que existe un Dios y que también por ende nos dice la misma luz de la naturaleza que ese Dios debe ser adorado. Vemos que la luz de la naturaleza en sí es insuficiente para decirnos cómo poder ofrecer a Dios esa adoración aceptable y que por ende se necesita otro tipo de revelación. Aparte de esa luz de la naturaleza o revelación general como la estuvimos viendo, entonces necesitamos lo que es una revelación especial o particular. Y es la que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos registrada entonces en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y por medio de esa revelación especial o de la luz de la revelación especial, es que podemos saber entonces cuál es, en lenguaje de la confesión, la manera aceptable de adorar al Dios verdadero. ¿Cuál es? La que Dios nos ha plasmado en las Escrituras. Y la misma entonces nos dice que Dios nos la ha revelado de alguna manera en sus Escrituras. Ya sea explícitamente por medio de un mandamiento, o también creo que no lo he mencionado, implícitamente por medio, creo que una frase muy común que tenían los teólogos antiguos era por la buena y necesaria consecuencia. Es decir, algo que está implícito. Ahora, cuando decimos que algo que está implícito es sencillamente una deducción lógica de un texto. Y el punto cuando hablamos de algo explícito, perdón, de algo implícito es que, veámoslo así, es tan inspirado como algo explícito, solo que tal vez no está al frente de nuestros ojos tan claro. Pero Dios mismo, que conoce todo, Dios inspiró los textos para que esos mismos textos tuvieran conclusiones lógicas coherentes con el mismo pensamiento de Dios. Y por ende de ahí, un texto explícito va a implicar deducciones propias del texto que tal vez no están escritas al puño y letra, pero sí se deducen del texto inspirado con el mismo peso. ¿Por qué? Porque Dios mismo inspiró la escritura y Dios mismo la dio con el propósito de que implicara ciertas cosas. Eso como para tener un breve repaso y esa parte que la obvié en estos días. Ahora bien, también estuvimos viendo, o creo yo, estableciendo cierto punto sobre lo que es el principio regulador de la adoración. Y es como termina el párrafo 1, que la adoración no debe ser ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Vimos los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de Coré, como siendo un levita, pero no propiamente uno de la tribu de Aarón, tenía ciertas funciones entonces respecto al tabernáculo, pero él quería el sacerdocio y eso violaba el principio de adoración que Dios le había dado. Lo vimos también con Usa, cómo murió al tocar el arca. ¿Por qué? Porque para transportar el arca, Moisés había dado requisitos muy claros, como llévenla sobre los hombros, usen las varillas que pasan por las argollas, etcétera, pero ellos la llevaron en una carreta y la tocaron y por ende murieron. ¿Por qué? Porque Dios se toma en serio su adoración. Ahora bien, habiendo visto eso, vamos entonces a proceder con el párrafo 2. Dice así: Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 22, párrafo 2. La adoración religiosa debe ser tributada a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y solo a Él, no a los ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída no debe ser tributada sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por medio de Cristo. El párrafo 1 lo habíamos titulado la adoración religiosa a la luz de la revelación entonces natural y de la revelación especial. El párrafo 2 toca la temática de el objeto de la adoración.
Entonces, esto creo que es bastante claro. ¿Cuál es el objeto de la adoración? La adoración religiosa, dice, debe ser tributada al Dios verdadero, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo que vamos a establecer en esta parte es la premisa básica del cristianismo y es, o lo que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ende, la adoración no se da a nadie que no sea Dios, o el culto religioso como tal no se da a otro que no sea Dios. Y eso es uno de estos, aquí la confesión, veámoslo así mis hermanos, empieza como a detallarnos cuál es entonces esa manera aceptable de adorar a Dios. Entonces, veámoslo así, el primer ingrediente de la manera aceptable de adorar a Dios es que el culto debe ser ofrecido, ¿a quién? Al Dios Trino. La adoración religiosa debe ser tributada a Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y solo a Él. Ahora bien, el párrafo empieza con un término, la adoración religiosa. ¿Qué es adoración? La semana pasada lo vimos un poco, pero siempre es bueno retomarlo. La adoración, veámoslo así mis hermanos, es la respuesta del corazón al conocimiento que nos llega de Dios. Un corazón entonces informado con el conocimiento de Dios se espera que responda, ¿cómo? En adoración o en culto a Dios. Una mente que comprende verdaderamente quién es Dios, como Él se nos ha revelado, lo que Él nos dice de sí mismo, de su nombre, sus atributos, sus perfecciones, su obra, lo que Él hace, lo que Él va a hacer, lo que Él hizo. Ya todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo debe consecuentemente terminar con un corazón entonces dispuesto a adorarlo. Ciertamente, en el hombre pecador no es así. ¿Por qué? Porque como lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace el pecador? Detiene con injusticia la verdad de Dios. Y por ende, ¿qué hace? En lugar de darle el culto a Dios, parafraseando a Pablo, da el culto a las criaturas. Pero la adoración religiosa como tal, entonces, debe ofrecerse a Dios y la misma es una respuesta, veámoslo así, natural. Antes de la caída era una respuesta natural del hombre al conocimiento de Dios. Y la adoración tal cual es descrita en este párrafo debemos entenderla en su sentido amplio. Es algo más que el culto dominical, ciertamente, pero tampoco es menos. Y parafraseando el lenguaje del apóstol Pablo, es como dice, ofrecer la totalidad de la vida, ¿cómo? En sacrificio agradable a Dios. Vayamos a Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice entonces que los cristianos como tal son un culto viviente a Dios. En todo lo que hacemos es un acto de adoración. Y es así, digamos, como lo vemos en este párrafo de la manera amplia. La adoración religiosa debe ser tributada al Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa adoración que se ofrece al Dios verdadero es algo que abarca toda la vida. Y desviándome un poco, digamos, es como para tenerlo claro, mis hermanos, cuando decimos toda la vida es, siempre estamos adorando. Nos levantamos, estamos adorando. Hacemos nuestras obligaciones, ya sea trabajando dentro o fuera de la casa, es un acto de adoración. Como nos comportamos delante del mundo, es un acto de adoración. Como nos comportamos delante de los familiares, delante de los incrédulos, delante de nuestras parejas, delante de los hermanos, delante de todos, es un acto de adoración. No hay nada que el hombre haga como tal que no pueda ser clasificado como un acto de adoración, sino que todo lo hacemos, particularmente los cristianos, como lo dice Pablo, en Él. O como lo decían Elías y Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Todo lo hacemos en la presencia de Dios y por ende es ahí donde cobra relevancia lo que el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Entonces, esa debe ser la motivación. Presentarnos toda nuestra vida o presentar toda nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios. Es la respuesta de un corazón ¿a qué? En el lenguaje de Pablo, a las misericordias de Dios. Ahora bien, esta adoración como tal entonces debe ser tributada al Dios Padre, al Dios Hijo, dice, y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Es el único digno de adoración. Aquí la confesión está apuntando al capítulo 2. ¿De qué Dios se habla en el capítulo 2? De este que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o lo que particularmente conocemos como la Trinidad, o un Dios en tres personas. Y es el único Dios que debe ser adorado. Y aquí es algo que ya llamamos, mis hermanos, veámoslo así, como el título del libro de Lewis, mero cristianismo. Ya es cristianismo básico. Es la doctrina de la Trinidad y es al Dios trino al cual adoramos. Algo que desde la antigüedad la iglesia creo que lo tiene bastante claro. Existe un credo de San Atanasio, conocido, redactado alrededor del siglo IV, establece algo muy similar. Dice: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. Los redactores de este credo entonces decían: la fe católica, recordemos, católico es universal. La fe católica es que adoramos a un solo Dios en Trinidad. Es lo que nos dice nuestra confesión. La adoración religiosa debe ser tributada a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un himno antiguo también, mis hermanos, para que veamos cómo siempre la iglesia ha tenido esto claro. ¿Por qué? Porque es mero cristianismo, conocido como el Gloria Patri, creo que bastante conocido por todos nosotros, o es doxología menor. Dice así: gloria al Padre, gloria al Hijo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después tuvo una añadidura: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La cristiandad en sí no ha tenido dudas sobre eso. ¿Adoramos a quién? Al Dios Trino. El Padre dice, Él debe ser adorado, el Hijo debe ser adorado, y el Espíritu Santo, por ende, también debe ser adorado. Ahora bien, aquí siempre es bueno hacernos esta pregunta, y es, mis hermanos, ¿lo enseña la Biblia? A lo que, como protestantes, creo que somos, que decimos sola Escritura, lo levantamos como una bandera, es nuestro deber entonces indagar las Escrituras para ver si enseñan eso. Ahora, ¿lo enseña la Biblia? Ciertamente a esto uno responde con un sí, porque la Biblia nos enseña explícita e implícitamente que se debe adorar ¿a quién? Al Dios Trino. En todas las páginas de las Escrituras está dicho eso. Vayamos primero, adoración al Padre, Juan 4:24. Vayamos a él. Desde el 23, perdón, era el 23, dice. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Como vemos, Jesús mismo nos está diciendo, uno nos habla que en el nuevo pacto la adoración va a ser mucho mejor que la del antiguo pacto, que ya no se va a adorar en este lugar o en este otro lugar, sino que se va a adorar en espíritu y en verdad. Una adoración mucho mejor. Y ahora sí, Jesús aquí nos toca esto que estamos titulando aquí, el objeto de la adoración. Y Jesús nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. O nos dice, porque también el Padre, ¿qué es lo que hace? Tales adoradores busca. Entonces, Dios Padre nos dice, debe ser adorado. Y bajo el nuevo pacto se va a ofrecer adoración al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca ese tipo de adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, enseña la Biblia la adoración al Hijo. En cuanto a la segunda persona de la Trinidad, la Biblia sí nos dice que es digno de adoración. Nos lo establece ahí
cuando los llamados ejemplos explícitos. Uno, es una deducción lógica ¿de qué? De la deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, recordemos, es verdadero Dios. Y como verdadero Dios, entonces, debe ser adorado como tal. Es una implicación de su misma deidad. Y lo que vemos entonces en las páginas del Nuevo Testamento es que las personas entendieron eso y ¿qué hacían? Lo adoraban. Al entender que el Hijo era divino, o es divino, perdón, entonces sencillamente se postraban y adoraban. Ellos sabían que estaban delante de Dios. Lucas 2:11, desde que era un bebé, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde muy pequeño entonces, las personas que veían a Jesús ya sabían, este hombre es divino, este hombre es Dios en la carne. Y consecuentemente, ¿qué hacían? Se postraban ante él. Estos mismos hombres eran los que podían decir, hacían eso de, hey, una buena y necesaria consecuencia. Estamos frente a Dios, ¿qué hacemos? Lo adoramos, postrándose lo adoraron. Mateo 14:33 nos dice muy similar. Jesús sorprende a sus discípulos cuando Él se presenta en la noche caminando sobre el agua, y los discípulos al ver esto, ¿qué hicieron? Responden en adoración. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay otros casos, bastantes de hecho, por ejemplo, cuando el Señor resucita, vemos que las mujeres que lo vieron, Mateo 28:9 dicen, ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Una consecuencia lógica entonces de estar frente a Dios es adorarlo. Y recordemos la definición de adoración, es una respuesta del corazón ¿a qué? A la revelación que obtenemos de Dios. Estas personas obtuvieron revelación del Dios vivo en Jesús. ¿Y qué hicieron? Los magos, postrándose, adoraron. Los discípulos le adoraron diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y las mujeres en el sepulcro abrazaron sus pies y le adoraron. Una respuesta natural, entonces, de conocer a Dios es adorarlo. El Padre debe ser adorado, el Hijo debe ser adorado. Y vámonos así, por deducción lógica, el Espíritu Santo también. Aunque ciertamente en la Biblia, por ejemplo, no tenemos un mandato explícito como en cuanto al Padre. No tenemos ejemplos explícitos como con el Hijo. Podemos deducir lo mismo en cuanto al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ver la temática de la deidad del Espíritu Santo en sí requiere, creo que, varias clases para lo mismo. Pero planteamos un principio y es el conocimiento de Dios. Solo Dios puede conocer a Dios y el único que conoce a Dios, así mismo, veamos, es el Espíritu Santo. Por ende es Dios. Primero los Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Uno, el Espíritu Santo dice es una persona. ¿Y qué hace? Revela. Después, ¿qué hace el Espíritu Santo como persona? Escudriña. Y por último, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, al ser Dios, entonces, Él conoce lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, que es infinito, puede tener un conocimiento infinito ¿de quién? De Dios, que también es infinito. Solo el Dios infinito puede conocer entonces la infinitud de Dios. Y por ende, se entiende que si el Espíritu Santo es Dios, la reacción natural de todo hombre al saber que el Espíritu Santo es Dios debe ser la misma reacción de los ejemplos que acabamos de leer en cuanto al Hijo. Los magos supieron que el Hijo era Dios, postrándose, lo adoraron. Los discípulos vieron que verdaderamente era Hijo de Dios, lo adoraron. Las mujeres vieron a Jesús resucitado, reconocieron esto es Dios, lo adoraron. Entonces, por ende, en cuanto al Espíritu Santo, si reconocemos que es Dios, ¿qué debemos hacer? Adorarlo como tal. ¿Por qué? Es deber. Recordemos, la adoración como tal es un deber moral y religioso que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y ahora bien, nuestra confesión ahora entra en la parte negativa y es,
si la adoración religiosa o el culto como tal solo debe darse al Dios Trino, es pecado la adoración o el culto a cualquier otra cosa que no sea Dios. Dice, la adoración religiosa debe ser tributada a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él. No a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Entonces entramos en la parte de los no. ¿A quiénes no debemos adorar? Ahora, esto no es una lista exhaustiva. Es una lista, creo que muy del contexto como tal, para dejarle en claro de no somos católicos romanos, no hacemos lo mismo que Roma. ¿Y qué dicen? No adoramos a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Este punto toca una fibra muy sensible para la época, como lo dijo, y creo que para muy puntual en el mes de agosto en Costa Rica toca también una fibra muy sensible como tal. ¿Por qué? La Iglesia Católica Romana en estos días rinde culto ¿a quién? A María, la Madre del Señor. Y tradicionalmente la Iglesia Católica Romana rinde culto a los ángeles, rinde culto a los muertos que en vida profesaron cristianismo y se canonizaron según las normas de Roma. ¿Qué hacen? Le rinden culto. Nosotros entonces, ¿qué decimos? Que la adoración religiosa debe ser ofrecida solo al Dios Trino, a nadie más. Roma, dámoslo así, como para tener cierto apoyo, ¿qué hacen ellos? Lo que hacen hacen unas clasificaciones en cuanto al culto a Dios. Y lo dividen en tres. Lo dividen en latría, hiperdulía y dulía. Vamos a ver términos que es bueno tenerlos, creo yo, siempre en mente. Y veamos rápido. Latría es el culto que solo se rinde a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal cual lo establece nuestra confesión o como lo establecen ellos mismos en su catecismo. Ahora bien, ellos lo amplían un poco más. ¿Por qué? Este culto que se le rinde solo al Dios Trino, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, también se lo rinde ¿a quién? Uno, a los elementos físicos de la misa como tal, al pan como tal. Dice, el mismo requiere esa latría, esa adoración que solo se le debe dar a Dios. ¿Por qué? Porque es el cuerpo literal de Cristo. También la latría se le da a las reliquias. ¿A qué tipo de reliquias? Aquellas supuestas reliquias que son pedazos de madera de la cruz de Cristo, clavos de la cruz de Cristo, ya. Reliquias que en teoría tocaron el cuerpo del Señor y por ende tienen esa santidad heredada, se les da culto como si fueran Dios mismo. Después está la hiperdulía. Esto es una veneración, veámoslo así, agachar mucho la cabeza, agachar muchísimo la cabeza. Está la dulía y la hiperdulía. Dulía, agachamos la cabeza. Hiperdulía, agachamos más la cabeza. Y esta es la veneración más alta que una criatura puede tener, y en este caso es la veneración que la Iglesia Católica Romana le rinde ¿a quién? A María, la Madre del Señor. Y es un privilegio, dicen así, otorgado por Dios. ¿Por qué? Al ser ella la Madre de Dios. Y por último queda la dulía, entonces, que es la veneración moderada. Inclinamos el rostro. ¿Y a quién? Es el tipo de veneración que se le da a los santos canonizados. E incluso hay cierto sector del catolicismo romano que abogan por una cuarta separación. Y ellos la llaman la patrodulía. ¿Qué es esto? Bueno, es la veneración que se le debe dar a San José, al esposo de María. Está un poco más alta que la dulía. No es como venerar a cualquier santo, pero no está tan alta como la hiperdulía, como María. Digamos que José está como en un punto intermedio. Esto como para ver como las ciertas clasificaciones que hace la Iglesia Católica Romana para tratar de justificar los cultos que ofrecen ¿a quién? A quien no es Dios. Ahora, nosotros sencillamente como protestantes con Biblia en mano, ¿qué hacemos? Lo que hace nuestra confesión. Que la adoración religiosa solo debe ser tributada ¿a quién? A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que demanda la Biblia. La Biblia no nos manda a hacer esa separación de culto en N, latría, hiperdulía, dulía, patrodulía, y de aquí a saber cuántas décadas o siglos se pueden inventar una quinta. ¿Me entiendes? Porque el punto es siempre van a la N, a la infinito. El punto es, si nos basamos en la Biblia en el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni las honrarás. Éxodo 25, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sencillamente, no te inclinarás a ellas. Ya no nos podemos inclinar para ofrecer culto ¿a quién? A alguien que no es Dios. No podemos honrar de manera religiosa ¿a quién? A alguien que no es Dios. Ciertamente hay un mandamiento de honrar a padre y madre y no hay contradicción alguna en ni las honrarás, porque Dios está hablando de su culto. Dios nos prohíbe ofrecer culto a quien no es Dios. No vamos a ofrecer culto a los santos, a los hermanos que ya murieron. Ciertamente uno los tiene en estima. Muchos leemos todavía lo que nos dejaron, pero no le rendimos un culto como tal. ¿Por qué? Solo le rendimos culto a Dios. Dedicamos cultos a Dios. Y ahora bien, vamos a ver si nos da tiempo un poco. Y es lo que toca ahora nuestro párrafo, aparte de que la adoración debe ser dada solo a Dios, no a otro que no es Dios. La adoración aquí toca otro ingrediente, digamos, en esa receta de la adoración o la manera aceptable de agradar a Dios. La manera aceptable de agradar a Dios, vemos, número uno, debe ser dirigida al Dios Trino. Y número dos, digámoslo así, segundo ingrediente en la receta es la adoración aceptable a Dios es una adoración mediada. Vamos a nuestra confesión, dice así: y desde la caída no debe ser tributada sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por medio de Cristo. Entonces, la manera aceptable de adorar a Dios debe ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero también dice debe ser por medio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos un mediador? Aquí nuestra confesión, al principio apuntaba al capítulo 2, al Dios Trino. Aquí ahora nuestra confesión está apuntando al capítulo 6, párrafo 2, donde dice que perdimos nuestra comunión con Dios. Y como perdimos nuestra comunión con Dios, ¿qué necesitamos? Alguien que tome la mano de Dios, que tome la mano del hombre y las una. Por nuestro pecado, estábamos así con Dios antes de la caída. Vino el pecado, trajo separación. Como dice el profeta Isaías, capítulo 59, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que el brazo de Jehová se haya cortado para salvar, dice el profeta, sino vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y entonces lo que el mediador hace es, se pone en el punto medio de esa división y reconcilia. Y por eso entonces es que nuestra adoración a Dios necesita un mediador. ¿Por qué? Hay una comunión rota que naturalmente yo no voy a llegar a Dios por más que intente. Ocupo a alguien que haga camino. Confesión de Londres, capítulo 6, párrafo 2 dice: nuestros primeros padres por este pecado cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades, partes del alma y cuerpo. El pecado, dice, contaminó todo el ser humano, enteramente corrompido en todas las facultades, todas las partes del alma y del cuerpo. No hay lugar a donde el pecado no haya hecho estragos. Y por causa entonces de esa corrupción total, Dios ya no ve con agrado al hombre. Perdimos la comunión con Dios. ¿Y cómo se vio manifestado eso? Adán y Eva, ¿qué les pasó? Fueron expulsados del jardín en Edén. Y no solo expulsados, Dios puso una espada de fuego llameante y si se acercan se mueren. Ya el hombre no podía ir a ofrecer culto a Dios a su templo. Perdieron acceso al templo de Dios e intentaban ofrecer culto a Dios por su cuenta. Se topaban con una espada de fuego que los mataba. Por ende, desde la caída no debe ser tributada sin un mediador. Desde ese momento en que Adán y Eva cayeron, la adoración a Dios solo podía ser entonces ofrecida es a través de un mediador. Y aquí nuestra confesión también toca otro punto, y es que la adoración a Dios es algo que nosotros ofrecemos. Y esto es algo, mis hermanos, que como iglesia, digámoslo así, tratando de aplicarlo, ayuda mucho. ¿Por qué? La mentalidad normal de todos aquí, de este lado del mundo, tenemos una mentalidad de consumidores. Yo voy a la iglesia, ¿a qué? A consumir, a recibir. Y también, ciertamente, sí hay bendición.
Pero cuando decimos que venimos a adorar a Dios, lo que venimos es no a recibir, sino a ofrecer culto a Dios. Y eso es bueno, ¿por qué? Un entendimiento correcto de la adoración a Dios debe ser visto como lo que yo como adorador ofrezco a Dios. El Padre, tales adoradores, dice, es los que busca. Entonces, mis hermanos, para terminar por hoy, quiero que nos quede claro esto. La adoración es algo que ofrecemos a Dios, no tanto algo que recibimos. Ciertamente recibimos bendición, pero cuando decimos venimos a adorar es a ¿qué ofrezco yo a Dios? Recordemos la temática del Antiguo Testamento. Todos iban a ofrecer algo tangible. Habían ofrendas cruentas, sangre. Habían ofrendas incruentas en ciertas épocas ya. ¿Qué ofrecemos a Dios? Entonces, como adoradores, digamos, si lo tratamos de aplicar para terminar es, ¿qué venimos hoy a hacer aquí? ¿Qué venimos a ofrecer a Dios?